En cierto estadio psicológico del ser humano, hay un cierto proceso en el que los seres humanos son atraídos magnéticamente, como por un imán, en cierta dirección de la existencia, que por distintos caminos, tanto de lo interno como de lo externo, los va llevando a enfrentarse con el desafío de comprender las estructuras más profundas de la realidad. Dejan de ser atractivos los caminos hacia los logros externos y las experiencias externas, y empiezan a ser cada vez más atractivos, más importantes, la comprensión de la naturaleza misma de la realidad. Ese imán que de alguna manera atrae, la naturaleza misma de ese imán y el comprender esa naturaleza, forma parte del aprendizaje, forma parte de la maduración psíquica que empieza a ser cada vez más dócil a esa atracción, en una dirección que empieza cada vez más a problematizar y cuestionar. En este estadio psíquico empiezan a florecer nuevos procesos, un nuevo tipo de inteligencia que surge de una capa más profunda que la inteligencia con la que habitualmente estamos identificados. Siguiendo ciertas tradiciones, se lo conoce como estadio de discipulado. En última instancia, podemos decir que este proceso psíquico está destinado a comprender, no teórica ni intelectualmente, sino en carne propia, muy existencialmente, muy vitalmente, la magnitud del proceso evolutivo, en el cual la vida, en sus transformaciones, ha llegado a desarrollar lo que hemos llamado conciencia. En última instancia, la vida misma, a través de la conciencia que ha desarrollado, esa conciencia que va floreciendo en la vida, tiene que comenzar a comprender que, por su propia naturaleza, a partir de cierto momento evolutivo, la conciencia se separa de la vida, antagoniza con la vida. La vida que se va haciendo consciente, en este caso específico a través del ser humano, el desarrollo de esa conciencia hace que interrumpa su vínculo con la vida, que se separe de la vida. La conciencia empieza a procesar la información de la vida de manera tal que se aleja de la vida. Desde un punto de vista, aquí hay una enorme paradoja. La inteligencia misma de la vida genera una conciencia, pero esta conciencia pierde la inteligencia de la vida. No comprende la vida, no comprende lo que realmente es. Es decir, no comprendemos lo que realmente somos. No comprendemos que somos vida. Al no comprender que somos vida, la conciencia se va identificando con un alejarse de la vida, con un separarse de la vida. En ese alejarse de la vida, en ese separarse de la vida, la conciencia comienza a construir defensas contra la vida, tanto en lo interno como en lo externo. En lo externo construimos nuestros mundos, en los que nos autoprotegemos y nos separamos de la vida. Y en lo interno también, la conciencia se autoprotege de la vida, de su intensidad. Muy concretamente, sabemos que, en sus estadios evolutivos más tempranos, la conciencia se asusta de la intensidad de la vida, tanto de la vida externa como de la interna. La vida es demasiado intensa para la conciencia y hemos definido a la conciencia como una muy especial sensibilidad, pero el solo hecho de ser tan sensible genera miedo. Y, a partir de ese momento, la conciencia comienza a construir desde el miedo. Expresa la inteligencia del miedo. Expresa una inteligencia basada en el miedo, que lo que hace es huir de la naturaleza misma de la vida. No va a encuentro de esa naturaleza, sino que se separa de la vida y entra en conflicto con la vida. Esto es lo que todos nosotros, como seres humanos, experimentamos. La sensación de que la vida es amenazante, de que la vida trae algo en contra nuestro. Comentario. Nos protegemos de la creatividad, por miedo. Respuesta. Claro, en consecuencia, vamos construyendo. Como seres humanos individuales, heredamos toda una construcción y seguimos construyendo. Comentario. Una disociación como mecanismo de defensa. Respuesta. La vida va evolucionando y desarrolla un nivel de sensibilidad tan alto que metafóricamente, al verse a sí mismo, se aterroriza.
y al aterrorizarse se empieza a separar y a autoprotegerse, a construir para distanciarse de lo vital. Comentario. Pero eso tiene la función de poder sobrevivir. Si la conciencia estuviera tan abierta a todo, colapsaría. Respuesta. Eso es lo que creemos. Tenemos que hacernos cargo de esta creencia. Lo que estoy diciendo es que hay un estado psicológico en el que se activa un nivel de inteligencia que de alguna manera nos arrastra fatalmente a interesarnos y a comprender este autoencierro, este corte con la vida, tanto con la vitalidad interna del cuerpo individual como con la intensa vitalidad creativa de la vida. Así, cada uno de nosotros va construyendo sobre lo que ha heredado, sobre todas las construcciones de la humanidad. Cada uno de nosotros hereda una jerarquización de la percepción, una jerarquización de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Preferencias acerca de lo real. Esto es bueno, esto es malo, esto me da miedo, esto me apetece, esto lo deseo, esto lo rechazo, voy en busca de esto, escapo de esto otro. Es un juego de preferencia, rechazo que, en última instancia, es bueno-malo. Freudianamente, podríamos llamarlo un juego placer-dolor. Visto desde un lugar más profundo, esto lleva a comprender que esta modalidad perceptiva, cada percepción, lo que está activo en nosotros inconscientemente, es un sino, una división de lo que percibimos. Yo heredo esta modalidad que constantemente divide la realidad. En dividir la percepción. Esto está incrustado profundamente como un software en nosotros. Es decir, la conciencia se divide a sí misma de la vida, se separa de la vida interna y externa, y construye toda la percepción desde una jerarquización de la percepción. Si yo tengo jerarquizadas las sensaciones, las tengo predeterminado qué es lo agradable y lo desagradable, qué es lo malo y lo bueno. Esta predeterminación nos está diciendo que nuestra percepción no está en el presente, sino que es una memoria. Aunque creamos estar en el presente, el solo hecho de estar eligiendo, acepto-rechazo, sistemáticamente, representa un molde de emociones, los deseos y los miedos, perceptivo de la vida misma. Buda llamó a esto ignorancia. No se trata de la ignorancia individual, sino la ignorancia de la conciencia misma. La conciencia perdió inteligencia de la vida. Es una gran inteligencia fallida, mutilada, torpe. Es una memoria. Comentario. Es querer interpretar con parámetros viejos lo nuevo. Respuesta. Y sistemáticamente cada individuo que nace hereda eso, y en realidad está interpretando desde el pasado aquello que está sucediendo. Comentario. Pero, evolutivamente, si seguimos vivos es gracias a eso. Esa memoria está basada en la supervivencia. Respuesta. Está basada tanto en haber sobrevivido como en el hecho que, inevitablemente, seguiremos teniendo guerras. Las dos cosas son ciertas. Con esta inteligencia hemos sobrevivido, pero con esta inteligencia sufrimos. Comentario. ¿Habría otra posibilidad? Respuesta. En este nivel de inteligencia no hay otra posibilidad. Solo se puede sobrevivir y sufrir por sobrevivir. Esto es el torrente. Es un tipo de inteligencia que tiene una torpeza intrínseca, que tiene un conflicto intrínseco con la vitalidad. Por eso es memoria. Por eso no está en el presente. No es una inteligencia viva que en cada situación nueva va descubriendo por dónde ir. Si en cada situación nueva yo fuera viendo por dónde va la cosa, sería una inteligencia viva. Pero nuestra inteligencia dominante es un tipo de inteligencia que es memoria, que está rígida. Podrá ser más o menos rígida. Podemos discutir si la inteligencia de Bush o de Bin Laden es más rígida que la nuestra, pero cada vez que enfrentamos una situación y se nos genera un conflicto, estamos diciendo que se nos aparece la vida con su orden, y yo tengo una construcción por la cual no acepto el orden de la vida, sino que lo que yo creo que debe ser, mi jerarquización, no coincide con lo que la vida trae. Comentario.
Resisto a la creatividad de la vida. Respuesta. En realidad, heredo el pánico del tigre, del conejo, del Cro-Magnon. Heredo todo eso, y lo que está en juego es esa inteligencia. Hay un natural proceso psíquico en el cual otro nivel de inteligencia pugna por manifestarse. Incluso genera cuestiones de un alto conflicto como para despertar una inteligencia viva. Genera situaciones para destruir las construcciones que hemos hecho. Comentario. Hay un miedo instintivo y luego el miedo del torrente. Respuesta. Yo heredo el miedo instintivo, el miedo a lo instintivo, y luego tengo toda esta cadena de aquello que estoy llamando preferencias y rechazos, de deseos y temores, que está impresos en mí. Heredo un programa de deseos y temores, y la inteligencia dominante en mi percepción y en la decisión de mis actos es ese conjunto de predeterminaciones. De hecho, nuestra conciencia dominante es un programa que se está corriendo infinitamente. Comentario. Y emerge una conciencia profunda que viene a romper ese programa. Respuesta. En cierto estadio psicológico, se activa otra capa de la inteligencia, mucho más profunda, que tal como decíamos tiene una inteligencia acerca de la rueda, acerca de esta repetición, acerca de este escapar de sí mismo y perseguirse a sí mismo. La vida escapa de la vida y persigue la vida, y por eso está en rueda. Lo que estamos diciendo es que hay otro nivel en el que está activo otra capa de inteligencia, una inteligencia que se expresa en situaciones que tienen el potencial de destruir nuestras construcciones. En un estadio psicológico, cuando se destruyen nuestras construcciones, las reparamos y generamos otras. Hay todo un periodo de transición en el que se van destruyendo todas nuestras construcciones e intentamos repararlas, pero comenzamos a darnos cuenta del problema, de que estamos sustituyendo una construcción por otra, y entonces empieza a despertar algo diferente, por lo cual la destrucción de nuestra construcción comienza a ser vivida como una liberación y no como una desgracia. Comentario. Nos permitiría un giro. Respuesta. Allí se produce un giro. Es la rueda que se comprende a sí misma en un cierto ser humano. Comentario. ¿Por qué la vida, el universo, haría ese movimiento que parece poco económico, que algo se construya para ser destruido? Respuesta. Vos suponés que yo tengo que saber la respuesta. Risas. Esta es una pregunta que la inteligencia tiene que hacerse. Dentro de las construcciones de la conciencia, y esto lo vimos en la reunión anterior, es clave que en esta fase de maduración yo comprenda la metáfora, aunque no lo sea tanto, de que ese conjunto de construcciones son programas, que tiene un alto grado de mecanicidad, porque es memoria, es información en memoria. Es decir, yo estoy privilegiando el miedo que alguna vez tuve a la sensación real ante una situación desconocida. Yo estoy privilegiando el placer que alguna vez tuve a percibir realmente qué registro ahora. Comentario. Queda condicionado a una respuesta que adopta porque funcionó en un momento del pasado. Respuesta. Soy un perrito de Pavlov complicadísimo. Risas. Esta inteligencia es la que hemos llamado inteligencia material, que, en última instancia, es una inteligencia que funciona por reconocimiento, y entonces lo creativo no puede aparecer. Construye, pero lo creativo se le escapa. Es una inteligencia constructiva, y tiene su legitimidad como tal, pero no puede resolver cuestiones fundamentales, no puede comprenderse a sí misma. Esta es su limitación fundamental. Comentario. La conciencia genera un juego de 1-2. Observa algo que está afuera. Respuesta. Nos hemos quedado tildados en esa sensación. Comentario. Es el mito de la caída y el retorno al paraíso. Se crea el 1-2, pero se anhela volver al 1. Respuesta. El tema es cómo el organismo concreto, el cuerpo vital, puede percibir esto, no pensarlo. Comentario. Si uno lo piensa,
está en el yugo de la dualidad. Respuesta. En principio, si todo esto es cierto, es una experiencia que hay que hacer. Si todo esto es una teoría, seguimos en el juego anterior. Meto en memoria y fotocopio. Ahora, si esto es realidad, lo tengo que experimentar por mí mismo. Se generan situaciones en mi vida concreta, que responden a un orden que yo no entiendo. Y la clave está en que hay un orden que no entiendo porque enfrento la situación desde la memoria. Eso implica que la estoy enfrentando de una manera poco inteligente, lenta. Observándolo como un proceso psicológico, hay todo un período en el que predomina la memoria. Luego, hay otro período en el que, más allá de la memoria, hay una inteligencia mucho más viva que empiece ya a activarse. Y en ese estadio psicológico, yo estoy viviendo una doble realidad. Reacciono al orden de la vida conflictivamente, porque hago una interpretación vieja, y al mismo tiempo, cada tanto reacciono creativamente porque acompaño, desde un estado muy despierto, a lo que está pasando. Esta inteligencia, por su propia naturaleza, es mucho más congruente con la creatividad de la vida, y en consecuencia, resuelve las cuestiones de una manera completamente diferente. Comentario. Porque ya no lo vive como dualidad. Respuesta. No lo vive como dualidad, sino que se da cuenta que lo que viene es pertinente, hacer a lo que tengo que vivir, y entonces, de alguna manera, acompaño inteligentemente el orden de la vida, no ideológicamente. Lo que estamos definiendo como estadio de discípulo es el conflicto en esta sucesión de doble vivencia. Apenas la inteligencia más profunda aparece, se produce una experiencia fluida, de inmediato el instinto, y la memoria quieren poner esa experiencia en memoria y empezar a vivir de acuerdo a eso. La memoria es una especie de Pac-Man que establece preferencias, busca surcos. La memoria y la inteligencia es la diferencia entre un tranvía y un automóvil. El tranvía solo puede ir por el camino predeterminado. No tiene libertad de otros caminos. Como el miedo es su base, no quiere ir por otros caminos. Anhela la repetición. En este punto, lo que empieza a aparecer es que, 1. Vista desde el torrente, cada experiencia vital es una oportunidad de la realización de un nuevo deseo, pero al mismo tiempo es un sufrimiento porque aparece conflicto. Nunca coincide lo que quiero con lo que pasa. Nuevamente, deseo conflicto. 2. Vista desde la otra inteligencia, cada experiencia vital, cada cosa que sucede, antes que nada, es una oportunidad para descubrir, para descomponer la memoria, porque lo primero que se va a activar ante cada nueva situación es la memoria. La primera interpretación que hacemos de cualquier hecho es memoria. Para simplificar la conversación, aquí tenemos a Freud y Jung. Freud diría que estamos condicionados por las experiencias personales pasadas, mientras que Jung referiría a los condicionamientos de las interpretaciones arquetípicas, colectivas. Y, más profundamente, podemos decir que estamos condicionados por este anhelo de separar, por esta condena a la dualidad. Así, ante cada experiencia, tengo dos posibilidades. O continúa la dualidad, o comprendo la dualidad. A esta altura, la memoria ya se puso como objeto de deseo que no haya dualidad. Risas. Entonces, la frase comprender la dualidad no le gusta, y quiere no estar en dualidad. Ya sabemos que aquí quien habla es la memoria. En la práctica, si me propongo vivir en no dualidad, entonces soy una computadora manejándose en 0-1. Estoy en mecánico. En cambio, si comprendo por qué me propongo vivir en no dualidad, ahí estoy vivo. Hay algo en la inteligencia que empieza a descubrir que yendo para atrás va para adelante, deconstruyendo, negando la manera anterior, algo se empieza a descascarar. Comentario. Negando o desarticulando. Respuesta. Negando en el sentido que no puedo decir voy a no dualizar, sino que vamos a comprender por qué lo hizo.
Es en este sentido que digo que es negativo. Esta es la estrategia básica de todo el sistema. Desarticular esta estrategia es, justamente, la reversión de la rueda. En consecuencia, comienzo a comprender que el tema es darme cuenta, que la memoria se dé cuenta a sí misma, no la memoria personal, sino la memoria arquetípica, la memoria de especie. Comentario. El yo que quiere cosas es una conciencia que siempre quiere separarse. Respuesta. Empieza a dividirse, a buscar lo que quiere y a separarse de lo que teme. Ahora, y legados a este punto, nos encontramos con un problema. Como es un programa, es justamente como un juego de computadora. El sendero de discipulado es un programa. Al tomar conciencia, van apareciendo situaciones nuevas. Comentario. Estamos en el cuestionamiento del automatismo de la memoria. Respuesta. Y en este momento llamamos memoria a un montón de cosas que no creemos que son memoria. No se trata de la memoria personal, sino de darse cuenta de que cuando pasa algo, yo ya tengo predeterminado si me va a gustar o no. No permanezco comprendiendo lo que pasa, sino que reacciono a lo que pasa desde esa prefiguración. El interrogante que aparece aquí es, ¿puede la conciencia empezar a comprender el proceso? Para comprender este proceso, la conciencia tiene que empezar a aceptar lo que no le gusta de sí misma, porque en este proceso la conciencia se ha autodefinido como maravillosa, inteligente, especial, única, etc. Globalmente es lo mismo para todos, aunque cada uno tenga una versión. Risas. El proceso de despertar una inteligencia profunda pasa por comprender lo que no quiero comprender, lo que no me gusta, lo que me destruye. Darme cuenta que soy una construcción me causa horror. Comentario. ¿La memoria sería la sombra? Respuesta. Es la sombra, pero no la sombra personal, sino la sombra colectiva. Es aquello que no puede comprenderse a sí mismo, que se rechaza. Ahora, ¿cómo hago para comprenderme, si apenas la conciencia? ¿Se ve en lo que realmente es no le gusta y se asusta? Comentario. La conciencia reacciona. Respuesta. Básicamente, se juzga a sí misma. Para poder comprenderse, se rechaza. Es decir, la función de comprensión profunda, de verme sin reaccionar, no está activa o apenas se activa el sistema reacciona juzgándose, rechazándose. Comentario. Es un camino al suicidio. Si realmente te comprendes, tenés que desaparecer. Risas. Respuesta. Una de las estrategias de la conciencia es el apocalipsis. Me van a matar. Moriré. Creo que el tema es reconocer que, por ejemplo, si uno va a construir una casa, necesita conciencia dualista, no quedarse comprendiendo la casa. La comprensión profunda es otra cosa. Observemos cómo en nuestra propia conversación se genera el sistema de la memoria con su juicio. Hemos visto algo que tiene limitaciones y, de inmediato, sentimos que entonces es una porquería. Si tiene limitaciones, es una porquería, y si es una porquería, debe ser eliminada. Si yo soy una porquería, debo ser eliminado. Minga. Risas. La memoria se autoasusta para seguir viviendo. Es la inteligencia del miedo la que tiene que desenmascararse. No es algo sencillo, porque la inteligencia del miedo se asusta de sí misma para preservarse. Y esto es algo que deben reconocer en ustedes. Reconocer lo profundo de estas estrategias del miedo. Comentario. Hay que sostener tensión. Respuesta. Para que pueda comprenderme a mí mismo realmente, para ser sincero con sí mismo, la conciencia no debe juzgar, no debe maquillar lo oscuro que pueda percibir. Si me juzgo no puedo ser sincero, me tengo que mentir a mí mismo, es inevitable. A esta conciencia le falta un ingrediente fundamental. Esta conciencia está basada en la aceptación y el rechazo. No tiene amor, no es amor. Aquí la experiencia del amor es la experiencia fundamental. La inteligencia superior al miedo es el amor.
Porque si la inteligencia del miedo se observa con miedo, vuelve a dividirse, porque se asusta de sí misma, se desprecia a sí misma. Al hacerlo, repite todo este proceso. Es decir, tiene que habilitarse una percepción profundamente amorosa. En este punto volvemos al software del que hablábamos la semana anterior. ¿Cómo nos hemos constituido psicológicamente? Desde esa sensación de no existir, de perderse, de disolverse, necesito otro que me desee, que me mire, que me hable. Con lo cual toda la estructura psíquica ha sobrevalorado a otro que es el que me define. Sabemos hoy que inconscientemente hay otro que me define, que sabe de mí, que se apropia de mí, y que yo trato de complacer. Es esta función la que tiene que desarmarse, porque este otro que sabe de mí me juzga, no puedo fallarle, porque si le fallo, pierdo su deseo, pierdo su reconocimiento, pierdo su diálogo. Sabemos que evolutivamente este gran otro, en un punto, es el Dios monoteísta. Pero este Dios monoteísta, en realidad, es el yo mismo. Es el yo mismo con toda su autoridad, con toda su sensación de control sobre la realidad y que define y sabe. Creo que el punto clave es descubrir cómo, en este software, yo me autosometo a una mirada dura, a un ojo que me asusta. Como la inteligencia del miedo, lo que perpetúa es el miedo. La inteligencia del miedo ha generado este otro que me paraliza. Me paraliza porque sabe qué es lo que yo tendría que hacer y no lo hago. Comentario. Es el superyo de Freud. Respuesta. Es el superyo, que en realidad es el yo mismo. Es el superyo de Freud. Pero si uno excava mucho más profundamente, descubre que el yo mismo en su naturaleza tiene esto. Comentario. Yes, el gran otro de Lacan. Respuesta. Pero el gran otro de Lacan es mucho más sutil que el superyo de Freud. Es mucho más constitutivo. Es una estructura profundísima. No es simplemente la introyección de la ley y del padre. Ese gran otro es mucho más profundo y, como sabemos, está en el lenguaje mismo. Está en el anhelo de dialogar con otro, diálogo en el que me autodivido, y siempre hay otro que sabe de mí y me define. Lo importante aquí es darse cuenta que esta construcción psíquica perpetúa mi miedo, en el sentido que no es una percepción amorosa. Hemos construido muy profundamente una percepción no amorosa sobre nosotros mismos. Comentario. Otro software. Respuesta. Es un software. De allí que este proceso de discipulado se desarrolla, tanto que se generen situaciones que nos obliguen a destruir nuestra construcción, tanto que se generan situaciones en las que comencemos a registrar la existencia del amor en la vida. Ambas cosas son fundamentales en el proceso psicológico, porque algo tiene que descomponer este software, algo tiene que empezar a aceptar que existe amor. Y, por la misma lógica del proceso psíquico, primero afuera para que luego se introyecte. Por lo tanto, podemos decir que la valoración de las experiencias del amor resulta fundamental. Estoy introduciendo la palabra amor, no para que la signifiquemos en un sentido místico, sino como la única manera en la cual se puede disolver este antiquísimo patrón. Porque este antiquísimo patrón es miedo, no tiene amor dentro de sí. Tiene infinitas distorsiones de lo que es el amor. Muy íntimamente, esta inteligencia no cree en la existencia de lo amoroso, sino que funciona muy precariamente a premio y castigo. Comentario. Por eso tiene que defenderse tanto. Respuesta. Y va a ir construyendo que del otro lado del universo hay alguien que, si hago las cosas bien, me premia, y si no me castiga. La inteligencia que está funcionando allí es muy torpe. Hay que registrar la masa de miedo que hay en la materia viviente y en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso. Comentario. Es una contracción. Respuesta. Como esa masa de miedo que está en todo nuestro organismo, que está en todo nuestro sistema nervioso, gobierna nuestra lógica, se tensa. Por cierto, es un tipo de inteligencia que, digámoslo nuevamente,
tiene su función, pero no nos va a permitir la comprensión. El miedo no comprende. Comentario. Hasta que no le pierda miedo al agua, no me puedo tirar a la pileta. Respuesta. Es una paradoja. Comentario. Me puedo caer a la pileta. Respuesta. Lo que estamos diciendo es que la inteligencia más profunda va a generar accidentes, situaciones en las que, de pronto, la vida se comporta de una manera tal que creo que voy a quedar destruido. Allí, por un lado, aparece un orden amoroso, un orden fluido. Por otro lado, dentro de la memoria misma, esta inteligencia va a ir activando la comprensión del amor. Por ejemplo, va a ir generando imágenes amorosas en el inconsciente profundo. Va a ir generando sueños donde se liberan imágenes amorosas. Va a ir generando situaciones donde aparecen personas amorosas. Esto va a generarse, pero ¿qué es lo que lo estropea? Comentario. El miedo. Respuesta. El miedo y toda la estructura arquetípica, porque ¿qué hago cuando veo amor fuera de mí? Comentario. Desconfío. Respuesta. Un lado desconfía y el otro dice, me aman a mí, solo a mí. Pero apenas el amor gira 30 grados, el ser que ama se convierte en el ojo que paraliza. La inteligencia profunda sabe que hay cierto momento, que hay que tirar a la persona a la pileta de la vida, y allí la persona se da cuenta que nada. Pero la inteligencia profunda también sabe que si la persona no sabe nadar y tiene mucho miedo al agua, se ahoga. Esta es la clave del proceso psicológico. Este es el sendero de discipulado. Está tan activa la inteligencia del miedo, estoy tan contraído y asustado, que cualquier cosa que pase regenera esa inteligencia, hasta que llegará a un umbral que representa el tirarse a la pileta. Pero, si me tiro a la pileta por mi voluntad, entonces sigue siendo el proceso anterior. Aquí está la pista de algo que cada uno tiene que ir descubriendo cómo se va dando en su propia vida. Lo que podemos decir es que esto se da, y que esto se da, y lo estropeamos. Lo que podemos es tratar de comprender cómo lo estropeamos. Comentario. Y para eso tenemos que conocerlo. Respuesta. Este es el punto. En la medida que vamos haciendo un aprendizaje en lo amoroso, algo se activa y puedo enfrentar lo desconocido. De hecho, cualquier experiencia amorosa profunda, desde la más personal a la más trascendental, implica atravesar una zona desconocida. El amor vivido, desde el miedo y desde lo infantil, es una confirmación, una autoconfirmación. Y tenemos que darnos cuenta de esto. Cuando pido confirmación en cualquier experiencia amorosa, sexual, filial, fraternal, de aprendizaje, de compañerismo, de pertenencia, etc. Algo retrocede, porque es el miedo lo que está corrompiendo el amor. Si comprendemos toda esta lógica, algo tiene que empezar a considerar muy profundamente cómo corrompemos las experiencias del amor. El imán nos atrae, pero nos asustamos de aquello que nos atrae. Básicamente, el modo en que distorsionamos este proceso tiene que ver con lo que conversábamos en la reunión anterior. Está la materia, el tercer rayo con toda esa memoria. Está el cuerpo de uno que encarna esa memoria, la cual ha hecho que mi conciencia fantasee que, del otro lado, hay otros que me esperan, que me van a guiar y me van a salvar. Pero, si me van a guiar y salvar, también me van a juzgar. En un sentido más profundo, vamos descubriendo que lo que está del otro lado, y que junguianamente hemos llamado sí mismo, no es algo personal, sino que es algo sobre lo cual proyectaré memoria. Y esto que está del otro lado son niveles de vibración sobre los cuales yo proyecto, y tengo que descubrir que se trata de este proceso, que hay un imán que atrae, que llama y sobre el cual proyectamos. Si vamos descubriendo cómo proyectamos sobre aquello que nos llama, podemos entonces reabsorber la proyección. Comentario. Es lo mismo que hacemos con vínculos más cercanos. Respuesta. Es el mismo aprendizaje. Comentario.
Es el hábito de llamar otro a lo que en realidad es uno mismo. Respuesta. Y si podemos avanzar internamente, quizá tengamos la percepción de que dentro nuestro hay un nivel de inteligencia asustada, un nivel muy torpe y miedoso, que en otro nivel es un artista de construcciones impecables, pero que en realidad es un robot, una fotocopiadora maravillosa que se reproduce a sí misma. Y quizá percibamos que también hay otro nivel en nosotros mismos, que está absolutamente quieto y solo observa, solo registra, solo comprende, pero no juzga. Es silencio. Ese nivel no habla. Comentario. ¿Es virgen de esa memoria? Respuesta. Es un silencio dentro del cual está todo el ruido. Comentario. ¿Es el ser? Respuesta. Podemos ponerle nombre, pero justamente es fundamental percibir que la psiquis va a tener vivencias de esto y se va a aparecer como un maestro, en sueños, en una mirada muy amorosa, en una visión de mucho amor, o en experiencias de mucho amor externo. Y va a estropearlo porque va a hacer proyecciones. Me ama a mí, no tengo que defraudar al maestro. Comentario. Sería un punto de creatividad. Respuesta. Profundamente sí, porque solamente ese nivel de inteligencia silenciosa y comprensiva puede captar algo nuevo en la situación, porque el otro nivel no puede hacerlo al estar tan asustado, tan sofisticadamente asustado. Comentario. En verdad, el otro nivel está excitado. Respuesta. Está demasiado excitado. Comentario. Ve separado pero está junto. Respuesta. Cuando miramos desde la memoria, vemos separado, mientras que este otro nivel ve junto. Ahora, cuando hablamos, habla el lenguaje. Justamente, respecto a este nivel profundo y silencioso, sus destellos de percepción, tanto si lo percibimos mirando el cielo como si nos damos cuenta que está dentro nuestro. Si algo se va calmando, va comprendiendo que todo el trabajo es calmar la excitación, no ir a buscar algo. Si dejo de juzgarme entonces, empieza a aparecer todo lo que soy. Bueno, malo, lindo, feo, sensaciones que nunca había sentido, miedos que creía no tener, deseos que creía no tener. Va a aparecer todo. Pero aquí no estamos interpretando el inconsciente, sino que algo se empieza a enterar profundamente de lo que había, sin juzgarse ni engancharse. Este nivel de percepción no se juzga ni se engancha, y si se engancha, no se juzga. Comentario. Siempre habrá algo de enganche. Respuesta. Eso forma parte del amor. Comentario. Sería la aceptación total de todas las circunstancias que han ocurrido y te ocurren. Respuesta. Sí, pero no una aceptación ideológica. Comentario. Ha sido todo bueno. Respuesta. En realidad, ha sido. Porque justamente si aparece bueno-malo, entonces hay juicio. Comentario. Pero si es una mirada amorosa, entonces se percibe que es todo bueno. Respuesta. Esa es una interpretación, porque para neutralizar el ojo que me aterroriza, construyo a alguien que me perdona todo, no que me comprende. Es decir, paso del gran papá a la gran mamá. Psicoanalítica y religiosamente, me interesa que me perdonen por los pecados, pero en este otro nivel no es un tema que trate de redimir el pasado, sino de disolver el pasado. Comentario. Redimir es juicio moral. Respuesta. Sigo prolongando el juicio moral. Aquí el tema es que se desarrolle una comprensión tan profunda que va detectando las raíces de todos los impulsos divisivos, sin proponerse no tener impulsos divisivos. Si esto se produce realmente, se disuelve automáticamente la sensación de que es bueno o malo mío, y aparece, no ideológicamente, como humano, y es irrelevante que sea mío. Comentario. Se disuelve el juicio del ego. Respuesta. Y llega más información. Y con toda esta información, algo empieza a entender que 1. Se tienen que deconstruir las construcciones. 2. Algo tiene que abrirse al amor
y comprenderlo de un modo completamente diferente. 3. Esto hará que aparezca cada vez más miedo, cada vez más contractura, cada vez más rigidez, cada vez más destrucción. Y en este punto me habré de asustar, y empezaré todo el juego nuevamente, hasta que empiece a darme cuenta que hay un punto en el que todas estas construcciones me hacen perder una energía enorme. En el sistema del miedo, como está en conflicto con la vida, funcionamos en baja energía, en baja vitalidad. Necesito recuperar vitalidad. Por eso, todo este proceso no es simplemente del pensamiento o de la emoción, sino intensamente corporal, donde en la medida que se va revelando toda esta programación, se van revelando todas las contracturas, todas rigideces corporales, toda la no circulación de energía en el cuerpo. En última instancia, lo que se llama ascenso del Kundalini es la aceptación profunda, la pérdida del miedo de todo el sistema a toda la vitalidad que tiene el sistema. Es cuando el frontal acepta el rinencéfalo. Se totalizó y se contuvo, porque antes no se puede contener, se tiene que dividir. Demasiada potencia, demasiada vitalidad, genera miedo, genera demasiada excitación. Comentario. Hay algo que se da cuenta que todo estuvo siempre dentro de uno, y entonces ya no tiene sentido juzgar. Respuesta. Sí, pero eso es una suposición. Uno dice eso en un plano ideológico, mental, porque si uno lo dijera orgánicamente, no estaría sentado acá. Es una potencia vital tan grande, una contundencia existencial, que no se va a estar preocupando por las explicaciones. Justamente, que nos preocupemos por la explicación está diciendo que estamos divididos, y estamos tratando de comprender nuestra autodivisión. Comentario. Todavía desde afuera. Respuesta. Estamos comprendiendo que nuestro nivel de vibración, de tolerancia a la vitalidad, de comprensión de lo amoroso, de vitalidad de la percepción, está aprendiendo. Y si ya se hubiera liberado toda la potencia energética, entonces el proceso sería otro. ¿Por qué no se libera? No se libera porque estoy contraído. Si vibra la vitalidad y estoy contraído, entonces pasan dos cosas. A. Me excito mucho. B. Me asusto mucho. Y llega un punto en el que puedo empezar a hacer esta investigación sobre mí mismo e ir comprendiendo estos procesos. Me tengo que dar cuenta que no puedo seguir lo que otro dice acerca de esto. Esto es fundamental, porque si no sigo postergando, no puedo investigar porque entiendo la explicación. Allí algo retrógrada. Seguramente en mi vida cotidiana, la vida de la cual formo parte, está generando situaciones que tienen encriptada esta información. Pero como tengo miedo, digo, no están dadas las condiciones. Necesito una visión que me confirme. Necesito un maestro que me guíe. Necesito algo que no tengo. Y creo que llega un punto en el que aparece esto de tirarse a la pileta, de arremangarse e investigar sin buscar más explicaciones. Tengo que investigarlo y me tiene que pasar a mí. No sirve enterarme cómo debiera pasar. Comentario. No puedo esquivar. Respuesta. No puedo esquivar esta investigación. No puedo esquivar comprender en acto esto que estamos hablando. Comentario. Pero, elaborar a través de la mente no es contraproducente. Respuesta. Por cierto, conversar entre humanos acerca de todo esto es absolutamente fundamental. Pero una cosa es conversar como investigadores, y otra es conversar con uno que explica y los demás que escuchan. Si conversamos como investigadores empieza a pasar algo, porque automáticamente cambia el tono de la conversación. Y en la medida que nos podamos asumir como investigadores, resulta irrelevante si uno es un investigador de primera o de cuarta. Allí estaría actuando el ojo. Muy probablemente, el entretejido del estado evolutivo actual de la humanidad es el florecimiento de redes vinculares, donde distintos niveles de desarrollo se entrelazan para generar una receptividad y una resonancia con lo que está más allá, que no necesita más ser individual. O quizás nunca haya sido individual
y hoy pueda ser claro y muy consciente que el proceso evolutivo de la vida terrestre pasa por construir interacciones humanas que sean como cálices capaces de resonar con otras cualidades de la vida. En este sentido, todo lo que dijimos en las primeras reuniones sobre el iniciado, acerca de que registra, absorbe, introduce e irradia vibración, no sea más una tarea individual, sino de masa crítica y de redes en las cuales resulta irrelevante si se es un investigador de primer nivel o de 10º nivel, porque en esa investigación es irrelevante el más o el menos. Comentario. Lo relevante es el ente. Respuesta. Es el ente que se forma, y la circulación de energía entre humanos, que están madurando seriamente, no esperando que algo pase. Si nosotros podemos crear situaciones interactivas en las que se disuelve esa memoria, la circulación de energía entre humanos es otra. Lo que interrumpe la circulación de energía entre los humanos es ese gran divisor. Comentario. Es la superación de la dualidad. Respuesta. Pero el problema es que apenas digo eso, se activa un 1 que tengo configurado en el software. Cuando nosotros decimos Dios, lo convertimos en 1. Es una característica que tengo que observar mucho en los dioses. Son entidades preexistentes, un alguien anterior a todo, que después ama. No es amor, porque si fuera amor, sería relación. Es alguien poderoso que ama. Comentario. Que ama su creación. Respuesta. Exacto. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con el software de la palabra. Y creo que ese alguien que primero es poder, que es anterior a todo y después ama, resulta una proyección del yo. Una sensación de que yo existo antes que todo y que después me vinculo. La inercia de nuestra percepción nos hace creer que primero existimos y después nos vinculamos, que hay un Eugenio previo a todo vínculo. Si uno lo piensa un poco, esto es una barrabasada, pero es una sensación, y en nosotros está muy fuerte esa sensación de existir previamente a todo vínculo y ese anhelo de existir más allá de todo vínculo. Es bastante obvio que si esa sensación está muy viva, el amor es una experiencia frustrada. Es fundamental tocar con mucha sinceridad ese lugar en el que suponemos que existimos independientemente de todo. Comentario. Yo y otro son falsos. En realidad, no es el uno al que me refería. Respuesta. Lo que estoy advirtiendo, por experiencia, que solo usar la palabra uno activa muy inconscientemente una subsistencia más allá del vínculo. En términos simbólicos, 1 es vínculo y 3 es vínculo. Es la Trinidad. El cristianismo tiene encriptado esto, y cuando dice que Dios es uno y trino, está diciendo esto, no que el uno es alguien. Y si el uno es relación, si el uno es tres, lo que vive es aquello que se vincula, porque si lo que vive es algo que primero es y después se vincula, entonces volvemos al principio. La experiencia de que primero soy y después me vinculo es en sí misma divisiva. Les recomendaría ser sinceros con ustedes mismos e ir a buscar el lugar en el que está la convicción de que esto es así. Es bastante arduo estar alerta para que se disuelva esta sensación, porque obviamente esta sensación lo que quiere, además, es ser inmortal, especial, único. Esta sensación racionalmente es insostenible. Todos sabemos que somos torrente genético, infinitas relaciones, que hemos nacido del vínculo, que toda nuestra estructura psíquica se formó en vínculo. Sin embargo, esta sensación está. Comentario. Ahora, la subjetivización es fundamental en el proceso de desarrollo de la conciencia. Respuesta. La subjetivización es una fase fundamental, pero en la subjetivización se cristaliza un vínculo. En realidad, la subjetivización es la cristalización de un vínculo. Comentario. Y a partir de allí, hay repetición. Respuesta. Y lo que queda escamoteado es que esa subjetividad
es vínculo congelado. Justamente, tengo que descongelar esa vincularidad para poder vincular de otra manera. Tomando a Jung, si sigo a fondo me voy a encontrar con el arquetipo del individuo. Porque ¿quién se individúa? En un cuerpo concreto se individúa la historia de la humanidad y la historia de la vida. No se individúa Eugenio. Es ridículo decirlo. Creo que el concepto más revolucionario de la psicología occidental es el de sincronicidad. Allí la psicología occidental recién comienza a aceptar que hay una congruencia profunda entre el afuera y el adentro, y esa congruencia profunda es el punto de partida de toda la tradición esotérica. Sin embargo, esto es psicotizante para cierto estadio evolutivo, porque hay mucho miedo. Por ese miedo, la percepción de la sincronicidad genera autorreferencia, genera la sensación de que el universo se ordenó para darme el mensaje de por dónde tengo que ir. En un punto, el universo está dando esos mensajes, pero no lo está haciendo para mí, sino que está construido así. La vida es eso, es una circulación de información creativa que siempre está. Por cierto, vivir en estado de sincronicidad permanente es propio de un psicótico, pero lo esotérico es eso, una maduración psicológica por la cual lo que aparece psicótico en un estadio, en verdad es éxtasis, es la vida misma. Y allí dejo de interferir con el flujo de información, porque la maduración del sistema aprendió a no estallar el entrar en contacto con ese flujo. De este aprendizaje es de lo que estamos hablando. Y esto no ocurre por voluntad, sino porque se despierta algo que registra aquello que opera incluyéndonos.